¿A partir de qué momento se empezó a hacer viral el tema del stand-up? Pues bueno, estamos hablando de tiempos un poco remotos, no estamos hablando de la última década, no estamos hablando de cuando los más máximos exponentes del stand-up, no por no decir nombres, pero pues sí, a final de cuentas son muy reconocidos a nivel nacional e internacional en habla hispana, inclusive a algunos anglosajones, se dieron a conocer, pues no quiere decir que con ellos empezó la comedia. La comedia venía desde mucho antes, desde algunos que hacían monólogos en programas nocturnos en algunas televisoras, algunos otros, por ejemplo, tenían sus presentaciones en directo en algunos auditorios, y desde los 80s, 90s ya eran muy conocidos. Algunos son íconos de la comedia y algunos son comediantes que salieron en televisoras. Hoy en día los que han sido parte de una televisora son los que más les tiran carrilla. Por ejemplo, hay algunos que salieron en, no sé, televisoras como, por decir, digamos nombres, Televisa y TV Azteca, se dieron a conocer ahí, que hoy en día tienen a lo mejor un programa en TV por cable, en alguna no sé, alguna plataforma de paga, en algún canal de YouTube, y tienen alguna cierta audiencia ahí fiel porque les gustaba el contenido que creaban en su momento. Hoy en día, créanme que no es del todo malo haber pertenecido a Televisa o TV Azteca en cuestión de México, en cuestión de América Latina. Estamos hablando de que son gente que sigue dando de qué hablar en cuestión de trabajo. Hay gente que les tira demasiada carrilla o se burla de ellos porque dicen que ya no saben qué hacer porque ya están viejos. Yo creo que esos tienen más, no sé, credibilidad en cuestión de comedia que los mismos que ahorita están haciendo stand-up. El stand-up no comenzó con un Franco Escamilla, el stand-up no comenzó con un Carlos Vallarta, con un Coco Celis, con un Ricardo Farri, con un, no lo sé, Jesús Guzmán. Son muy buenos, son máximos exponentes del stand-up. México e inclusive la América Latina tienen demasiada audiencia en todo el continente, pero pues no quiere decir que ellos hayan comenzado esto. Al final de cuentas palidecen al lado de muchos comediantes que se dieron a conocer desde los 90s, que hoy en día son muy grandes. En el caso, por ejemplo, de Polo Polo, era el máximo comediante o representante de la comedia en México, obviamente con doble sentido humor para adultos. A veces ya no era tan doble sentido, era muy directo con sus chistes y era aclamado por el público porque en ese entonces no había tanta censura. Los monólogos de Otro Rollo con Adal Ramones, por ejemplo, comenzaron desde los 90s, 2000s, y ese programa, que fue un ícono a nivel nacional en todo México, pues le dio para llegar más lejos, para crear su programa de comedia en cuanto a stand-up, y le dio también para darle mucho pie al inicio de carrera de muchos artistas, de muchos que hoy son considerados comediantes profesionales. Yo la verdad no vamos a entrar en controversia, no quiero entrar en controversia de la comedia y el stand-up. No quiero hablar de que una cosa son una cosa los de stand-up y que los otros son muy diferentes porque son artistas y que esos te van a conocer. No, porque al final de cuentas ya te diste cuenta que esos stand-uperos pueden llegar a un auditorio, pueden llegar a cualquier lado, un foro, y pueden llenar escenarios. Pero hay veces que se cuelgan de muchos chistes de los comediantes de antes o del estilo de la comedia de antes, entonces no son tan originales, no son tan auténticos. Es como la música, hay muchos artistas ahorita que muchos consideran grandes artistas musicales y son solo copia de otros del pasado, o están plagiando música del pasado, tanto letra como pistas, como fondos, como videos, como hasta inclusive la misma esencia. Hoy en día hay muy poca gente con personalidad, muy poca gente auténtica, hay muy pocos artistas originales. Todos hoy en día están basándose en muchas cosas. Por ejemplo, hay stand-ups en los cuales son un grupo de chicas, pero hay varios de esos en los cuales hablan temas de chicas o hablan temas de no lo sé, de podcast, que hablan de temas, no sé, de la vida cotidiana, de lo que me pasó, de lo que, muchas cosas. Créanme que eso ya existía en las televisoras. Por ejemplo, ya existía en cuestión de, no sé, Moyo, de Netas Divinas, algo también que se llevó a conocer en una televisora, bueno, una rama de la televisora Televisa,
que se llama Telehit, llamado Picnic. Y yo a partir de ahí, a lo mejor antes de eso había mucho más, como Aquí Entre Nos, entre otras cosas, pero yo crecí con ese tema de Telehit, por ejemplo, en México y América Latina, en el cual ese programa de Picnic fue como que la escuela que le dio pie a todos los podcasts de mujeres de ahorita. Tampoco son auténticas, tampoco son originales, copiaron mucho de este programa y de muchos otros del pasado, copiaban mucho de muchos temas, inclusive andan pirateando muchas cosas y sí andan lucrando con ello. Qué padre que de que hacen una convivencia en la cual están 4 o 5 chicas, 3 chicas, 2 chicas, lo que sea, y están hablando de un tema en el cual no involucran al público más que para las preguntas, pero ellas empiezan a dirigirse a la otra que está ahí de invitada o a la que tienen ahí a su lado todos los episodios, y que al final de cuentas ellas mismas empiezan a decir que yo hice esto, tú hiciste esto, te acuerdas de esto, y lo mencionan como si toda la audiencia hubiese conocido su vida. Qué padre que hagan dinero de esa manera, está muy padre, porque pues al final de cuentas es una manera muy inteligente en la cual tú puedes tener una conversación en un desayuno, en una peda, en donde sea, con tus amigos o amigas, y ellas lo llegaron al siguiente nivel, lo llevaron a monetizar. Entonces está muy padre que lo hayan hecho con esa estrategia, pero ya existía, no quiere decir que ellas sean auténticas, no quiere decir que sean originales, ya existía ese tipo de, digamos, de dinámicas, ese tipo de contenido ya existían en las televisoras, solo que ahora lo único que hicieron ellas es llevarlo a YouTube o llevarlo a otras plataformas en las cuales se escuchan los podcasts. Entonces no son nada auténticas. Regresando al tema de la comedia, también no hay nada auténtico hoy en día, no hay nada original en la música tampoco, y menos en la música hispana. Inclusive el regional mexicano, por ejemplo, tampoco es como que del todo auténtico, porque se trata de que, pues, no sé, plagias la canción que tuvo mucho éxito hace 10 años, 15 años, y ya por ello crees que tú vas a tener éxito. Como las bandas son de renombre, las bandas son muy reconocidas a pesar de que no tienen nada de calidad musical, pues ya pueden plagiar una canción que diga Pídeme si quieres la noche perfecta, de otra banda que a lo mejor tuvo menos éxito pero tenía mayor calidad, tenía mejor gusto musical, mejor ritmo, y estas bandas de ahorita ya lo plagian y ya lo hacen como del todo, pues no lo sé, un éxito, ¿no? Lo peor de todo es que mucha gente no reconoce, aunque los artistas reconozcan que es de tal banda, mucha gente que es muy seguidora de esta banda actual, pues va a decir que es lo que tanto esperaban escuchar de esta banda, uno de sus mejores éxitos, cuando ni siquiera eran suyos, ¿no? Entonces, por ende, no den pie a que lo que ahorita escuchan es auténtico. Inclusive música o artistas, películas, series, entre otras cosas, que hoy en día yo llego a ver, o que llegué a ver en épocas de los 2000 a 2010, y que se me hacían muy buenas, también eran copia de algo que sucedió en los 50s, en los 70s, en los 90s. No todo es auténtico, no te claves en que todo lo que escuchas es auténtico, y en cuestión de comedia, el stand-up para mí es como un plagio de la comedia, un plagio de muchos chistes, pero lo hacen como anécdota, porque chistosamente todos los chistes que contaban los mismos comediantes en los 90s o en los 80s o hasta en los 2000s, ahora a los stand-uperos les ha pasado en vida propia, ¿no? Entonces, pues no considero que lleves eso a ser como que me sucedió a mí, me pasó a mí, estuve en esta situación, y dices, tiene mucho que ver con un chiste de un comediante pasado. O sea, el comediante lo contó de un chiste, un español, un gallego, lo que sea, pero a ti te pasó mucha tragedia de niño, no sé, sufriste bullying, no sé, te burlas de las mujeres con sobrepeso, no sé, hoy en día ya te pones muy al tiro a hablar muy directamente porque alguien hace un chiste de un chiste que tú hiciste, pero como nadie es comediante, tú sí tienes el derecho de hacerlo, pero los demás no. Todo eso ya ha pasado, todo ese tipo de publicidad para darte audiencia, para darte, no sé, para darte éxito, darte rating, ya ha sucedido también. Todo es creado, todo es como que, no voy a decir que es actuado, porque algunas cosas sí se tornan molestas, algunas cosas sí sucedieron en la vida real y no fueron por parte del mismo comediante o del mismo comediante artista, sino fueron por parte del público que comenzaron el pleito. No hay una alianza entre el comediante o el estandopero y el público para ponerse de acuerdo. Tú me tiras y yo te respondo. No, eso sucede, pero eso ya es previsto, ya todo es predecible. Entonces, pues la gente se agarra de que qué onda con la, no sé, con la controversia, lo que está sucediendo ahorita, lo que está, no sé, de moda,
que están hablando mucho de este artista. Hay muchas cosas ya planeadas, hay muchas cosas que no se tienden a hacer como que del todo, pues, no sé, tan orgánicas o que suceden de momento. Y hay muchos chistes en este caso, les voy a decir chistes porque eso es lo que son. Chistes, no son anécdotas. No le pasa todo eso a los estandoperos. Al final son chistes que ya sucedieron hasta inclusive en El Chavo del Ocho. Pero ahora lo quieren hacer un poco remezclado, o le quieren manipular un poquito para que lo hagan. Ah, me pasó. Y no es chiste, es anécdota. Entonces ya hay así como que del todo mucha gente que se cree esos chistes, esas anécdotas, lo creen como que le sucedió a esos estandoperos, cuando al final no fue del todo pues lo que pasó. Mucha gente confunde la comedia con el stand-up. El stand-up sí llega a ser gracioso, sí, ahí tengo 2-3 estandoperos muy buenos para mí, que son de mis favoritos. La verdad, no, ni qué decir de Coco Celis, ni qué decir de Carlos Vallarta, ni qué decir de, no lo sé, Daniel Sosa. Se me hacen muy buenos y también cuentan chistes que a lo mejor son anécdota, pueden que la mayoría de ellos sean reales, pero les doy mucha credibilidad porque llegan a su objetivo, cometen su objetivo, que es hacerte reír, y lo logran porque a eso se dedican. Hay otros que inclusive ya son muy reconocidos, pero dan lástima porque ya no es del todo como que tengan no solamente éxito en el stand-up, sino quieren involucrar a toda su familia o a todos sus amigos, y ni aún así como que les da la credibilidad de que, oye, en serio seas un artista serio cuando te haces llamar una persona seria. No, inclusive cuando se tornan serios, pues toda la gente, la audiencia se ríe de ellos y siguen haciendo chistes y siguen haciendo bullying y siguen haciendo memes. Entonces, pues esa gente se gana el hate de mucha audiencia. Esos estandoperos, esos comediantes, esos artistas se ganan el hate de mucha gente, se ganan bueno, no sé, no hablo de que sea repudio, pero sí ya no llegan a empatizar con mucha gente. Muchos que, no solamente los que le tiran, los haters de estos artistas, sino también los mismos fans se han ido, pero porque no han sabido a lo mejor manejar. Yo digo, yo no voy a dar una clase de cómo manejar tus emociones o cómo manejar tu carrera cuando yo palidezco en cuestión de una carrera artística con ellos. Yo no soy del todo mucho como para decir, pues yo te puedo dar clases de cómo llevar un autocontrol, porque no lo llevo a cabo o porque no sé de ello. Pero sé que muy en el fondo, como audiencia, yo como lo que soy un espectador, me llego a dar cuenta que pues no hacen o dicen lo que la gente quiere escuchar. Y al final de cuentas, ellos son el centro de atención. Ellos son pues los líderes de opinión pública, y mucha gente los va a ver todos sus errores. Entonces no es que se estén cuidando de los errores porque de ellos vive la gente para crear controversia o para crear audiencia, sino que también ellos deben cuidar su boca. Y ha pasado con muchos, tanto artistas de comedia como músicos, como actores, como entre otras cosas, que son extranjeros y llegan a hablar a lo mejor mal de un país, en este caso de México, y los vetan de México. Estos ya los han vetado a lo mejor de sus pantallas, de sus televisores, de sus computadoras, los han vetado de sus celulares, porque ya no se dedican a ver su contenido, ya se dedican nada más que a estarles tirando hate. Y pues no es que se lo ganen, sino porque pues a final de cuentas también son personas estos artistas, que para mí a lo mejor no son del todo buenos, pero son personas, tienen familia, tienen sentimientos, pero pues no termina siendo como del todo convincente para mucha gente ello, no termina siendo como tanto a conciencia. La gente lo toma muy en serio, los chistes malos, los malos comentarios, no sé, las ofensas hacia, no sé, cualquier tipo de chiste que lleguen a realizar, los toman muy a pecho, a pesar de que la gente no tiene sobrepeso, lo toman muy a pecho con la gente con sobrepeso, y al final de cuentas ya les terminan, no sé, crucificando a estos artistas. Entonces, pues regresando al tema otra vez, desviándonos un poquito, pero regresando a este tema de que si el stand-up es comedia, pues no es del todo para mí comedia. Les digo, hay algunos rescatables que me hacen reír, pero no están contando su vida privada, su vida diaria, o no están agarrando los chistes de los artistas, comediantes noventeros, y los están haciendo como que fue mi anécdota, me pasó a mí, porque ya todos o algunas personas sabemos que no es así, sino que hay algunos que cuentan la anécdota de lo que puede pasar o lo que pasa cotidianamente, y dices, es verdad, a mí también me pasa, yo también lo hago, me ha llegado a pasar esto, ya he llegado a hacer esto. Hay muchas cosas en cuestión hasta de familia, de vida social, entre otras cosas,
Y dices, sí, le creo, porque al final de cuentas no lo compran como su anécdota, no te la quieren vender así. Al final de cuentas, ellos lo que tratan de hacer es decir, ¿sabes qué? Pues está muy chido, muy cagado que me pase esto porque a todos les ha pasado o les ha llegado a pasar alguna ocasión y es como, es verdad. Empatizas con la gente, pero pues hay mucha gente que sigue queriendo vender a artistas, ¿no? A comediantes, estandoperos, que siguen queriendo vender eso como de anécdota y no conforme a ello, de que ya lo vendieron como que es su anécdota, también quieren vender toda su familia o todo lo que hacen con su familia cuando ni siquiera tiene una pizca de gracia. Entonces, pues no hay, pierde toda la credibilidad de stand-up. El stand-up para mí es muy bueno, es una buena, no sé, creación de modo de llevar la comedia a casa de una manera más extensa, pero entretenida. Pero pues no del todo, como que pierden esa credibilidad cuando ya están haciendo eso de formalizar el stand-up de una manera familiar o social, y es como de, oye, a lo mejor tú tienes talento para hacer reír a la gente, tu familia no, tus amigos tampoco, pero tratas de hacerlos chistosos y simpáticos y la gente se la cree, la gente te lo compra. Entonces, pues no seas del todo así tan, bueno, tan crédulo, no seas una persona que del todo sea, te la compres, ¿no? Que le compres todas las que te venda, porque al final de cuentas no vas a obtener nada más que solamente decepciones, como ya sucedió. Entonces, pues ese es mi punto de vista acerca de la comedia. Si es igual al stand-up, pues puede que sea similar. Obviamente que lo que pierde la credibilidad es que los chistes ya no son chistes, ya son anécdotas, y pues eso no es cierto. Así que, bueno, este es mi punto de vista. ¿Cuál es el tuyo?